Bueno, hoy vamos a hablar de todos los procesos que tenemos que se producen para llegar a la ovulación. Vamos a hablar primero de las hormonas esteroideas. Los esteroides son hormonas que se sintetizan a partir del colesterol y tienen algo en común, que es una molécula llamada ciclopentano perhidrofenantreno. Los esteroides son producidos en dos partes, en la glándula adrenal. Tenemos los adrenocorticoides, como los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Y en las gónadas se producen las hormonas sexuales como los estrógenos, los andrógenos y los progestágenos. ¿Qué es la esteroidogénesis? Ya, hablamos de la formación de los esteroides en las gónadas femeninas. Este proceso se denomina esteroidogénesis ovárica, ya que los folículos presentes en el ovario cuando se desarrollan son la principal fuente de los esteroides gonadales en la mujer. Los esteroides producidos por el folículo ovárico. Los esteroides ováricos son los estrógenos, como el 17-beta-estradiol, la estrona y el estriol. Los andrógenos, como son la androstenediona y la testosterona. Y los progestágenos, como es la progesterona. La biosíntesis de estas hormonas esteroideas foliculares constituye un proceso de cooperación entre la actividad endocrina tanto de las células de la teca interna y teca externa con la actividad endocrina de las células de la granulosa del folículo ovárico. Todo este proceso está controlado por las hormonas gonadotrofinas, la LH y la FSH. Los andrógenos se van a formar en las células de la teca a partir del colesterol gracias a la estimulación de la hormona luteinizante, ya que esta hormona es la que va a estimular la síntesis de los andrógenos. Al aumentar la actividad de la enzima desmolasa en las células de la teca, ocurre que el colesterol se va a convertir en pregnenolona y esta pregnenolona a su vez se convierte en progesterona, la cual va a sufrir un proceso de hidroxilación y descarboxilación y va a dar origen a la androstenediona, que es un precursor principal en la síntesis de los estrógenos. Estos andrógenos que son producidos en las células tecales bajo la influencia del LH van a atravesar la lámina basal para llegar a las células de la granulosa, donde se van a transformar en estrógenos gracias al estímulo de la FSH. Esto ocurre debido a que las células de la granulosa no contienen las enzimas necesarias para la síntesis de andrógenos a partir del colesterol, pero poseen gran cantidad de enzimas aromatasas que van a catalizar las reacciones mediante las cuales los andrógenos se van a convertir en estrógenos. Por lo tanto, el 17-beta-estradiol, la estrona y el estriol se producen por la aromatización de los andrógenos en estas células. Este modelo, que recibe el nombre de dos células, dos gonadotrofinas o mecanismo de dos células para producir estrógenos, permite que este folículo aumente su capacidad estrogénica con la finalidad de producir mayor cantidad de estradiol, hecho que es fundamental, ¿no?, para que este folículo pueda crecer y llegar a su maduración final. En cuanto a la biosíntesis de la progesterona, se realiza en las células de la granulosa y en las células de la teca, cuando ambas, tras la ruptura del folículo, se van a transformar en células lúteas, ¿no? La secreción de progesterona, que también va a proceder del colesterol, se realiza como consecuencia del desarrollo de múltiples receptores para la hormona luteinizante, que también tiene lugar durante la maduración final del folículo, ¿no? Gracias a la estimulación simultánea tanto de los estrógenos como de la hormona folículo estimulante. De esta forma, las células de la granulosa, que son también secretoras de estrógeno, se transforman en células secretoras de progesterona, con lo cual se ve que hay una cooperación entre ambos tipos de células, ¿no? Las células de la teca y de la granulosa.
Y entonces no solamente se van a limitar a producir estrógenos, sino también van a tener que ver con la producción de progesterona tras la formación de un cuerpo lúteo. Hablaremos ahora de la foliculogénesis. La foliculogénesis es el desarrollo del folículo que alberga en su interior a un ovocito primario y que le permite al ovario desarrollar dos funciones importantes, la esteroidogénesis, que ya hemos hablado anteriormente, y la gametogénesis, a través de la cual va a producir los ovocitos, ¿no? En la reserva de los folículos primordiales que existen en el ovario, algunos comienzan a crecer en forma continua, pero hay que tener en cuenta que no todos van a llegar a la madurez y que solo uno va a llegar hasta la ovulación. Vamos a ver el desarrollo de este ovocito, ¿no? Hasta llegar al momento de la ovulación. Ya, el ovocito primario, que todavía está en estado de diploteno, y el folículo primordial que lo rodea, van a comenzar a crecer juntos, ¿ya? Como vemos aquí en esta fotito. ¿Listo? Estas células foliculares, que son las que rodean a la membrana del ovocito, van a cambiar de forma de células planas a células cúbicas, ya como ven aquí en la foto. Luego, estas células cúbicas van a empezar a proliferar y van a formar varias capas de células alrededor del ovocito, formando lo que nosotros conocemos como células de la granulosa. Y el folículo ahora va a tomar otro nombre, se va a llamar folículo primario. Alrededor de las células de la granulosa aparece una membrana o lámina basal que se origina por las secreciones de las propias células de la granulosa. Esta membrana va a delimitar o va a separar el folículo del estromo ovárico circundante. Estas células del estromo ovárico también comienzan a originarse alrededor de la lámina basal, originando las células precursoras de la teca o teca folicular. De aquí ustedes pueden ver en una línea roja que está alrededor de las células de la granulosa, ¿no? Al mismo tiempo, las células de la granulosa comienzan a desarrollar procesos citoplasmáticos, que aquí ustedes ven en líneas celestes, que atraviesan la zona pelúcida para establecer contacto directo con la membrana plasmática del ovocito y así poder proporcionarle nutrientes, ¿no? Para que pueda terminar su maduración. Hasta este momento, los folículos existentes son denominados también folículos preantrales y su evolución a folículo antral únicamente se va a producir durante la pubertad o a partir de la pubertad, ¿no? Y esto va a comenzar con la aparición del líquido folicular que es producido por las células de la granulosa. Este líquido, a medida que se va a ir produciendo, va a provocar separación de las células de la granulosa, originando cavidades llenas de líquido, ¿ya? Esas cavidades se unen progresivamente y forman una cavidad única llamada antro, ¿ya? Que es esta. En este momento el folículo ya pasa a llamarse folículo secundario. Al principio el antro tiene la forma, como aquí ustedes ven, semilunar, pero con el tiempo va aumentando mucho de volumen y como consecuencia de esto las células de la granulosa también se van a desplazar hacia la pared del folículo, de forma que el ovocito se va a situar en un extremo, o sea, excéntricamente, y está rodeado por una capa de células de la granulosa denominada cúmulo óforo, que es este. Aquí también vemos que las células precursoras de la teca aparecen ya completamente diferenciadas, ¿no? Conformando dos capas concéntricas de células. La teca interna, que aquí ustedes ven, aquí también se puede ver en color rojo, que son células epiteliales de características secretoras y que están ricamente vascularizadas, ¿no? Y la teca externa, que aquí en la parte externa se ve, en este otro también, que contiene células semejantes a los fibroblastos, pues es una capa de tejido conectivo que gradualmente se va a ir mezclando con el estromo ovárico y que también va a contener células de músculo liso que también están presentes en el estromo ovárico, ¿no? Y que podrían tal vez desempeñar alguna función importante de contractilidad del folículo para que pueda
puede expulsar al ovocito durante la ovulación. Finalmente, el folículo antral alcanza su madurez y adquiere un tamaño de aproximadamente 10 milímetros o más y se conoce ahora como un folículo terciario o folículo de Graf, ¿ya? Y aquí se ve en la fotito. Este folículo de Graf también se conoce como folículo preovulatorio, ¿no? De todos los folículos primordiales procedentes, la reserva que inicia el proceso de crecimiento durante cada ciclo ovárico, solo uno de ellos se va a convertir en un folículo dominante o folículo de Graf, que es el mismo folículo que va a terminar en la ovulación. Los demás folículos que han iniciado su madurez se van a degenerar y solo uno va a alcanzar su estadio final hasta llegar a la ovulación, ¿no? Los otros van a producir, van a sufrir un proceso de atresia folicular, ¿ya? Y esto va a conducir también, obviamente, ¿no? A la disminución gradual de la reserva de los ovocitos con los que una paciente nace, ¿no? Hasta llegar a la menopausia, donde la reserva ya es prácticamente mínima o nula. En cuanto a la ovogénesis, ¿qué es la ovogénesis? Es un proceso biológico mediante el cual las ovogonias se van a transformar en ovocitos maduros. Este proceso se va a producir en los ovarios. Se va a iniciar en el tercer mes de vida intrauterina y va a finalizar después de la pubertad, ¿no? Y va a cesar definitivamente durante la menopausia, donde ya no va a haber ovulación. A la ovogénesis podemos dividirla en tres fases importantes: la fase de multiplicación, una fase de crecimiento y una fase de maduración. Sin embargo, en algunos otros libros, o según la bibliografía, vamos a encontrar que la ovogénesis también es clasificada o se lleva a cabo, se menciona que se lleva a cabo en dos etapas o dos momentos: una etapa prenatal, ¿sí? O antes del nacimiento, y una etapa postnatal o después de nacer. Y para que todas estas dos clasificaciones tengan relación, vamos a decir, ¿no?, que la etapa prenatal comprende la fase de multiplicación, la fase de crecimiento y la primera parte de la fase de maduración. Y en la etapa postnatal se va a producir la última parte de la fase de maduración. Durante la etapa prenatal, la fase de multiplicación comienza cuando las células germinales primordiales van a llegar a las gónadas femeninas del embrión, y estas gónadas, estas van a empezar a proliferar por mitosis y se van a diferenciar en ovogonias. Hay que tener en cuenta que esas ovogonias son células diploides y que contienen en su interior 46 cromosomas. Durante la fase de crecimiento, estas ovogonias van a aumentar de tamaño debido a la acumulación de nutrientes en su citoplasma y se transforman en ovocitos primarios. Y a la vez que se van formando estos ovocitos primarios, hay células que los van a rodear y van a formar una capa de células foliculares aplanadas a este ovocito primario, ¿no? Entonces, este ovocito primario que se va a encontrar ya rodeado por esta capa se lo va a denominar folículo primordial. La fase de maduración inicia cuando el ovocito primario, después de formarse, el ovocito primario después de formarse, va a replicar su ADN y va a entrar en una profase de la primera división meiótica. Ya todos estos ovocitos primarios antes de nacer quedan en estado de latencia llamado etapa o estadio de diproteno. Este estadio va a perdurar hasta la pubertad como consecuencia de la acción del inhibidor de la maduración del ovocito, que va a ser secretado por las células foliculares, ¿no? Durante la etapa prenatal, se calcula que a fines del quinto mes, en cada ovario fetal se forman aproximadamente 7 millones de ovogonias, pero con el continuar del embarazo, algunas de estas van a convertirse en ovocitos primarios y otras van a terminar degenerándose, ¿no?
Se estima que al nacer el número total de ovocitos se encuentra entre aproximadamente 6.000 a 800.000 ovocitos en cada ovario, ¿no? Luego, durante la niñez, la mayoría de ellos se van a volver atrésicos y eso significa que se degeneran y solo aproximadamente unos 400 ovocitos por ovario van a estar presentes al comenzar la pubertad. Sin embargo, menos de 500 van a ovular por cada mes, ¿no? Hasta la menopausia, donde ya la maduración es nula. Los ovocitos primarios se mantienen en fase latente hasta llegar a la pubertad. A partir de ahí continúa la segunda fase de maduración. En esta fase comienza la maduración de los folículos y los ovocitos primarios aumentan de tamaño antes de que se produzca la ovulación. Estos ovocitos primarios reanudan la meiosis 1, ya la etapa de la meiosis 1, y finalizan originando dos células hijas haploides de tamaños diferentes, cada una de ellas con 23 cromosomas, un ovocito secundario y el primer corpúsculo polar. En el momento de la ovulación, el ovocito secundario entra en la segunda fase meiótica y se define en la metafase 2. En estas condiciones, el folículo maduro que contiene en su interior el ovocito secundario se rompe por efecto de la hormona luteinizante o gracias a la hormona luteinizante y el ovocito es expulsado del ovario, ¿no? Hacia la trompa donde va a poder producirse el encuentro con el espermatozoide para la fecundación. Si el ovocito secundario es fecundado por un espermatozoide, continúa y termina la segunda fase de división meiótica, resultando un cigoto y un segundo corpúsculo polar, que luego degenera. En cambio, si no se produce la fecundación, la célula se degenera y comienza un nuevo ciclo sexual en el que cada mes unos cuantos ovocitos primarios son estimulados para convertirse en ovocitos secundarios.